Hubo una época en la que Acapulco era el lugar donde todos querían estar. Lujo, fiestas y estrellas de Hollywood caminando por sus playas. Pero con el tiempo, ese brillo comenzó a apagarse y otros destinos tomaron protagonismo y Acapulco quedó para atrás. Y en 2023, el huracán Otis dejó una herida profunda. No puede ser posible. Acapulco está destruido. Destruyó edificios, arrasó hogares y se llevó vidas. Hoy visitamos Acapulco para ver cómo está la situación. El Pacífico me encanta. Porque contra todo pronóstico, su espíritu sigue vivo y su gente no se rinde. Buena gente linda, ¿cómo están? Al final llegamos a Acapulco. Después de unas horas de autobús que me dio un poco de mareos, pero un mexicano amigo ahí me salvó con unos caramelitos de pimienta que me hicieron muy bien y me recuperaron. Pudimos al final llegar a este hermoso destino con mi amada esposa. Acapulco, el destino que creo que todos los mexicanos ya han escuchado, tal vez ya visitaron también. Y acá estamos quedando. Pagamos $50 la noche, dólares este hotel, 2 camas, cocina, aire, Baño. pero lo más importante es la vista, porque tiene vista al mar. Esto fue lo que más me gustó cuando lo elegí. Y casi todos los hoteles tienen vista al mar, ya que es lo principal de esta área, ¿no? Sí, y la verdad se ve precioso. Acá la zona donde estamos se llama Zona Dorada y pasando hacia el otro lado de ese cerro es la Zona Diamante, que es ahí donde están las casas de lujo, los hoteles, los campos de golf. Acá donde nosotros estamos es como un área más turística, digamos. Y esto es algo que con Lisana nos está llamando muchísimo la atención, que son edificios que están así como pueden ver en un estado deteriorado y esto realmente tiene una historia que sucedió acá en Acapulco con un huracán muy fuerte que pasó. Pero ahora cuando vayamos a la playa caminando a conocerla vamos a ir viendo más y le vamos contando lo que nos fuimos enterando y conociendo también de este hermoso lugar. Así que si quieren apoyar este canal y les gusta conocer Acapulco, suscríbanse al canal, denle un me gusta y un comentario, que eso nos ayuda un montón. Gracias. ¿Vamos, mi amor? Vamos. Para los que no saben, Acapulco fue el primer gran destino turístico internacional de México, de los 40 hasta los 80. Fue el lugar más elitizado, con las mejores fiestas, mejores hoteles, mejor todo. Acá venía gente muy famosa como Elvis Presley, John Kennedy, Elizabeth Taylor. Pero de los años 90 para adelante empezó un declive en este lugar porque surgieron otros lugares turísticos como Cancún, que se puso muy de moda. Entonces aquí también ya no invirtieron más, entonces empezó poco a poco a caer la infraestructura. Y algo que comenzamos a notar acá con Lisana que nos llamó mucho la atención es ver, por ejemplo, edificios como este, pueden ver, que parece ser un hotel como el que estamos parando nosotros, que está completamente cerrado. Parece en un estado de abandono realmente porque está con maderas ahí afuera, las ventanas están rotas, no está pintado, pero no necesariamente quiere decir que el dueño lo dejó abandonado, sino que también pasó algo muy grave en Acapulco hace poco, en octubre del 2023, que hubo uno de los mayores huracanes de la historia de este país, que fue grado 5 y arrasó con la ciudad, destruyendo un montón de edificios, como ven acá al lado, dejando un montón de gente sin casa, desaparecida y personas que hasta perdieron la vida. Nos encontramos con muchos vecinos y seguidores del canal que nos paraban en la calle y nos comentaban lo que pasaron, que a la noche, por ejemplo, vino una lluvia y un viento tan pero tan fuerte que tenían que sostener las ventanas porque le volaban los vidrios, le entraba agua dentro de las casas, se les inundaba. Fue realmente terrible. Sí, yo me acuerdo cuando pasó esto, estaba por noticias internacionales. Y muchos de ellos también nos contaron que no recibieron ayuda del gobierno o de afuera y tuvieron que arreglárselas como pudieron. Y estos lugares, por ejemplo, fíjense acá, parecía que había una disco, o parece ser una disco club o algo así, también está cerrado. Como este hotel, miren, Hotel El Presidente. Se nota como que de a poquito lo van arreglando. Entonces lo que uno va notando es que el empresario que tenía para arreglar el hotel lo fue reparando, lo fue mejorando, y el que no podía, los hoteles quedaron ahí abandonados o esperando algún momento que los arreglen. Porque miren,
De acá se ve, por ejemplo, hasta los aire acondicionados, se ve las sillas, se ve todo. Quedó realmente todo, pero miren, volaron todas las ventanas. Acá se nota también que están arreglando de a poco, lo van levantando. El hotel que estamos parando con Lizana funciona todo en su plenitud. Pero también sufrió muchísimo y lo van reparando de a poco, se nota que pintaron. Hay un piso que sí está como roto, está cerrado, pero bueno, poco a poco van habilitando cuanto más puedan y volviendo. Fíjense, por ejemplo, este edificio sí ya lo han pintado y lo han arreglado todo. Se ve nuevo y de acá se siente hasta el olorcito a pintura fresca. Y como si ya fuera poco, en 2024 también sufrieron una tormenta tropical John que afectó aún más las zonas que ya quedaron vulnerables después del huracán, ¿no? O sea, imagínense, pasaron por algo grave un año después otra vez. Ahora, si hay algo realmente que con Lizana rescatamos es cómo la gente local está sacando la situación adelante, con mucha resiliencia, uniéndose la comunidad, porque muchos de ellos nos comentan que realmente no obtuvieron ningún tipo de ayuda. Ellos mismos están sacando la situación adelante y se nota, porque están trabajando, están arreglando, están pintando, están levantando este lugar para que vuelva el turismo. Y bueno, eso la verdad a nosotros nos deja muy contentos y te da ganas de apoyarlos y decirle a todos ustedes que vengan acá a vacacionar porque está funcionando y tiene unas playas fantásticas que ya las vamos a ver ahora. Claro, porque viniendo acá, consumiendo en lugares locales, vas a apoyar la economía local para que otra vez pueda levantarse. Estábamos caminando acá con Lizana y nos llamó la atención este faro que está como en el medio de la ciudad. Yo pensé que era un faro para iluminar a los barcos que van llegando, pero nada que ver en realidad. Sí, esto era una discoteca muy glamorosa, ya que Acapulco también era el destino de la noche, así que acá venía gente todo bien vestida, a bailar. Noche muy glamurosa. Sí, igual que otra discoteca se llama Baby O, otro muy famoso de acá, pero hoy esto parece cerrado, sí, ya que se ve, ¿no?, que está roto. Se ve que la infraestructura también probablemente fue perjudicada, dañada por el Otis. Y Baby O nos dijo un señor que estaba caminando por acá que abre ahora en puentes, o sea, cuando hay feriados largos o épocas festivas específicas. La vida nocturna también fue cambiando bastante acá. Dicen los locales que hoy en día casi que no hay vida nocturna y como que ellos también lo extrañan, ¿no? Lugares para salir, hacer algo, sí, ya que Acapulco tiene casi 1 millón de habitantes, ¿no? Sí, es una ciudad bastante grande, claro, es verdad. Estamos ahora llegando a la playa Icacos, la playa que está frente a la bahía, ¿no?, donde están todos los edificios. Acá también ofrecen baño y ducha por 10 pesos, así que puedes salir del agua y ya bañarte. Qué bueno eso, me encanta. Acá también hay restaurantes, un coco. Y hay mucho alquiler también de jet ski. Cuestan 1.000 pesos la media hora, nos dijo el chico ayer, cuando fuimos a dar una caminata. Acá las cosas ya están funcionando en plenitud para el que quiera venir a vacacionar. Oh, wow. Wow, qué arena dorada, muy dorada la arena. Y aquí está la playa de Acapulco. Ahí está. Miren qué hermosura. Esta playa que estamos acá se llama Icacos y es una de las tantas playas que hay acá en Acapulco, no es la única. Hay varias playas, es muy grande y muy extensa la zona. Y miren que hoy vinimos por la mañana, ahora deben ser que las 10:30, 11 más o menos, y se ven muchos turistas como si fuera un tour, adultos mayores, se ven acá, de repente debe haber sido una excursión, pero se ve bastante gente, miren. Pero nadie está en el agua, eso me preocupa. Nadie está en el agua. Me preocupa porque no sé si ir o no. Pero se ve bien movida, linda, y la arena es bastante gruesita y dorada. No es esa arena fina que hay en Cancún, por ejemplo, pero se ve lindo, che, se ve muy bonito. Y algo que a mí me llama la atención del Pacífico mexicano es que el agua es re caliente. Algo bonito que se puede ver acá en la playa, que estamos ahora, es que se pueden ver exactamente las 3 secciones que está dividido Acapulco. Estas que ven acá, todos estos edificios, y que es donde estamos con Lizana ahora hospedado, se llama Zona Dorada, que es justamente donde está la mayor concentración de turistas. Si nos vamos más para allá, para aquella puntita que se ve ahí, es la zona tradicional, es donde está el casco histórico, donde empezó Acapulco, a donde iban los primeros famosos que llegaron de los Estados Unidos, que vamos a ir a conocer, lo que dicen que es precioso. Y la parte que vemos ahí, esa otra puntita pasando
hacia el otro lado del cerro es la zona diamante. Ahí es donde están los millonarios, los resorts, los campos de golf, hay lugares todo incluido y así está dividido este lugar. La verdad que bastante curioso cómo lo hicieron y súper funcional me parece. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué es lo que está vendiendo aquí? Vendemos ostiones y patitas de mula. Esto los pescamos aquí en el puerto de Acapulco. Lo buceamos desde tempranito de la mañana. A las 6 de la mañana nos metemos a bucearlos y ya salimos como a esta hora, a las 10. ¿Tú te sumerges? Nos metemos al mar y buceamos con mis demás compañeros, pues. Usted la acabó de sacar, está fresquita. Sí, fresquita. Viene ¿Se puede ver una más de cerquita? Ajá. Mire. Ah, mirá. Esta es la pura Viagra marina, del mar a tu paladar. Sí, Viagra marina porque es afrodisíaca. Afrodisíaca, exactamente. Esa, si te sientes un poquito malo, eso te da para arriba y te alza y te da mucha fuerza. Si una persona quiere probar una, ¿puede o dos? ¿Así sí, se puede, compra de unidad? Esta te la vendemos por pieza en 30 pesitos. Le voy a comprar. Ah, ahí está el bicho, mirá. Ahí está. ¿Y qué le echa? ¿Limón? Limoncito y salsa y va para adentro. ¿Salsa picante? Ajá, picante, pero no mucho, nada más es un toquecito para... Dale. No, a mí me gusta. Me gusta el picante. ¿Y a cuántos metros el señor se sumerge para pescar esto? Estos están a 15, 20 metros de profundidad. No. Sí. ¿Con tanque de oxígeno? Con tanque. Primero empezábamos así sin tanque, pues así puro pulmón nada más. A lo que el pulmón aguantara. Está rica, mi amigo, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Sí, sí. Y con el picante y el limón le baja lindo. Toma, amigo, quédate con el cambio. Te lo mereces. Sí. Que Dios te bendiga, ¿eh? Buenas ventas y que vendas mucho porque está rico. Dale. Chao, hermanito. Realmente no hay nadie metido en el agua, che. Estoy en duda si nos podemos meter o no. ¡Wow! No sé si lo viste, hizo como un cono remolino. y lo chupó todo. Creo que más para allá, en Caleta y Caletilla, son playas con agua planchado. Sí, porque acá tengo miedo. Entonces vamos a otra. Bueno. Vamos, dale, vamos. Ahora hemos llegado al centro histórico, el Zócalo, como le dicen, de Acapulco, donde nació la ciudad. Es aquí lo más, digamos, lo antiguo, lo histórico. Acá habíamos leído con Lisana que en los años dorados los famosos que venían de Hollywood caminaban por acá y se encontraban con los locales y bueno, y fue el lugar donde surgió realmente Acapulco en sí, nació acá. Vamos a ir caminando ahora dirección a lo que sería la plaza, la iglesia, que es el centro tradicional de Acapulco, y después ver si encontramos alguna playita rica para comernos un pescado. Claro. La verdad que se nota bien tranquilo el ambiente, bien playero. Se habló mucho de la seguridad de Acapulco, que era peligroso, he leído. Y cuando uno le pregunta al taxista o los locales, te dicen que por acá, la zona central, la zona turística, es tranquila, no hay problema. Yo por lo menos me siento re bien, Sí. re tranquilo. Tranquilo. Pero sí hay algunas colonias alrededor que hubo problemas y eso repercute en las noticias. Si ustedes vienen como turistas acá y se mantienen por la zona turística, por lo menos como nosotros, cero problemas. Inclusive se ve policías y seguridad por todos lados. Muchos esos de la Marina que le dicen, ¿no? En las camionetas. Aquí está la placita. Ah, mirá qué agradable, qué linda. Acá hay una estatua de los boleros, ¿no? Las personas que te limpian los zapatos. Acá está la parroquia, amarilla y blanca, bonita también. ¿Cómo le va, mi amigo? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Suerte. Suerte, mi amigo. Gracias. Lo que se ve mucho acá también son puestos de comida, gente que vende, hay refrescos, acá también más refrescos, hay comida local, hay artesanías y algunos van a abrir más tarde porque las cosas acá arrancan un poquito más tarde por el calor, porque debe hacer un calor ahora de más de 30 grados y hay mucha humedad. Entonces la gente sale más a la noche. Sí, se notaba. Anoche nos subimos a lo que antiguamente hubiera sido con caballo, hoy en día es Una con carroza. Cuatriciclo, una carroza con luces y reggaetón. Toda iluminada la carroza, muy graciosa. Te llevan a dar una vuelta por toda ahí la región zona dorada. Sí, nos cobró 350 pesos, una vuelta de 30 minutos. Te matás de la risa. Sí, porque va despacito y como realmente con caballo, pero es cuatriciclo. Caballo motorizado era. Sí. Che, mi amor, ¿esto no te hace acordar a tu marido? ¿Un poco o no? A ver. Mirá, esto. ¡Epa! ¿O no? Yo también te dejo billetes así, ¿eh? ¿Sí? ¿Me dejás un billetito vos, Che, mi amor, también? Yo tengo un bikini igual a ese, pero Es verdad. lo puse en la mañana, al final me cambié 5 veces, pero era así, ¿eh? Parece nosotros dos, Lisana, ahí, ¿eh? Eso.
¿Y esto, mi amor? No tiene ni Opa, tela, esto ¿eh? me gustaría, mi amor, verte con uno de esos puestos. Pero se usa así nomás, me parece que no Así tapa nomás. nada. Yo quisiera que lo uses así nomás. Ajá. ¿Van a ir al paseo? ¿Qué paseo, mi amigo? Roqueta. Ah, fíjense, Ajá, ¿te llevo a acá en conocer? Acapulco hay un paseo que se llama Isla de la Roqueta. ¿Qué es ese paseo, mi amigo? Ese recorrido vamos a conocer lo que son la Casa de los Famosos, la de Mario Moreno Cantinflas, la de Juan Gabriel, la de Luis mirá. Miguel. Vamos a conocer la piedra en forma del elefante. Vamos a conocer el clavadista de altura en la miniquebrada. La Clavadista. piedra mide 25 metros de altura. Sí. Vemos la Virgen. La de los Virgen Mares. abajo del agua. Ajá. Y Vemos el buceo. buzo cómo alimenta a los peces de colores. Está. Y por último llegamos a nuestro club de playa, que es la Isla de la Roqueta. ¿Cuánto cuesta todo ese paseo? El costo del viaje te cuesta 300 pesitos Por persona. Esos son gente más o menos $15 aproximadamente. Y es un tour muy popular que los turistas vienen acá a Acapulco y lo hacen. Así que les dejamos acá la referencia y el señor Jesús para que lo puedan venir a contratar. Muchas gracias, Jesús. Sí. Ojalá venda muchos tours hoy. Sí, gracias. Dios lo bendiga. Hasta luego. Ahora vamos a la playa Caleta y para eso hay que tomar un autobús. Y acá en Acapulco los autobuses vienen con disco. Son animados. Sí. Vamos a ver si el que vamos a subir va a tener disco. Ahí viene. Me parece que tenemos que salir a la calle para que nos vea. Ahí está. Este es el autobús que vamos a agarrar. Ahora sí llegamos a una playita tranquila, preciosa. Se puede bañar tranquilamente. Ajá. Esta se llama la playa La Caleta. No da el viento del océano, por eso es tranquila. Claro. Pero como tengo mucha hambre, antes de meter al agua te gustaría ver si hay un Me gustaría, pescadito. mi amor, buscar algo para comer. Creo que allá hay restaurante. Parece que allá dice mariscos, mirá. Mirá qué linda la playa, tranquila, familiera. Qué curioso que allá arriba hay otro como faro, pero que parece ser que antiguamente era alguna otra cosa. Acá hay dos playas que se llama Playa Caleta y Caletilla, le dicen. Nosotros estamos en Caleta, vamos por alguna comida. Vamos. Ahí llegamos a un restaurante acá local en la playa para probar la famosa mojarra a la diabla. ¿Lo dije bien? A la diabla. A la diabla. Miren, te lo venden así, por peso, por tamaño. Uno puede elegir el que quiere comer. Nosotros vamos a agarrar uno de 500 pesos, nos dijo el señor, y viene acompañado con arroz y algunas otras cositas. Así que vamos a comer una mojarra, me dijo el señor que se llama. Sí, mojarra. ¿Qué es un pez que lo sacan de acá? No, ese es del laguna. Ah, de la laguna que está acá cerca. sí. Bueno, pescado a la diabla. Así es. ¿Por qué se le dice a la diabla? A la diabla es lo típico de aquí del estado de Guerrero con el pescado a la talla, igual es lo mismo. Es lo mismo. Vamos entonces, mi amor. ¿Y tiene limonada o coco? Limonadas, tengo cocos, 2 cocos. 2 cocos. Sí. ¿Pero ¿Con ginebra o solo? ¿Coco con ginebra? Sí. Yo quiero. Perfecto. Es sí. coco con alcohol. Sí, se llama coco loco. Ah, bueno, 2. Bueno, dale. Ok, sí. Gracias, amigo. Wow. Coco loco, Lizana. En México siempre ando bien pedote. Estás bien empedotada en México, Lizana. Te dan michelada, mezcal, tequila, siempre hay algo. Miren, miren lo que tenemos acá. Me muero. Es un perro rescatista. Miren qué hermosura. Acá hay otro. ¡Wow! El señor nos estaba contando que esos perros fueron entrenados para rescatar gente de verdad. La güera, que es la más grande, la rescataron de un basurero, la trajeron acá. A ella como que le gustó el oficio e inclusive ayudó en el momento que hubo el huracán. Y hoy los perritos se dedican a salvar gente acá en la playa, a rescatar, junto con los rescatistas. Qué increíble, ¿no? Le gusta excavar. ¿Le gusta excavar? Ah, bueno. Mirá, 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 mirá. Ah, claro, porque busca el fresco. No sé si decir un coco loco o un coco demasiado loco. Oh, Me encanta. no es muy fuerte, así que no creo que vayamos a caer al agua. Si no, el perro nos rescata. Vamos a hacer un brindis. ¡Ting! Muy bien, acá llegó nuestro pescado con 2 tipos de chile, lo hacen la salsa. Dijo chile guaquillo y chile No me acuerdo. antoy, algo así. Yo ya me lo dijo 3 veces y no lo pude memorizar. Mirá cómo te lo presentan en una bandeja con el que te lo cocinan en el horno. Yo soy espantamosca profesional. ¿Sabía? Hay un curso. Ah. Lizana estudió mosquetería. Y mira, una rica ensalada con palta, papitas, arroz, limón y obvio no pueden faltar las tortillas calentitas.
Wow, muy rico. No es picante que te pica, es como... Picantito. La verdad que nunca comí un pescado preparado de esa forma y es muy bueno. Muy rico, che. Yo diría que es un pescado bastante sabroso y jugoso. Bueno, estoy segura que no va a quedar nada en ese plato. No. Acá el señor nos peló el coco y dijo, mójenlo en salsa picante. Ajá. Uy, está re picante. Y combina. O sea, es rico, pero a la vez es como que coco con salsa picante. Yo le voy a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Pero ustedes dirían que todo lo que le echás picante queda mejor? Yo no soy muy fan de picante porque me duele mucho. Entonces, yo como todo sin picante. Yo como que siento que todo le tengo que meter salsa ahora. Ahora sí, mi amor, ¿nos tiramos la agüita? Vamos. Y me estaba diciendo el señor que eso ahí arriba era como un mundo marino, como un lugar donde había foca, delfines, de todo. Hasta tobogán había, pero ahora está abandonado. Este hotel también Ah, está mirá. abandonado. Qué calentita el agua, ¿no? Parece sopa. O sea, es como una piscina. Hermoso. No, ni siquiera la piscina está caliente. Jacuzzi. Yo que soy friolento prefiero esta agua, Sí, también. A mí me encanta. porque no me cuesta entrar al agua así. No. Qué lindo. El Pacífico me encanta. Te voy a decir, el Pacífico de México es mi mar favorito. Perdonen las personas que viven en el Caribe, pero yo prefiero el Pacífico. ¿Qué opinas de Acapulco? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Me gusta que a pesar de la tragedia que pasó, la gente sigue acá luchando y que se recupera todo. Ajá. Y el pescado ni hablar. Esto me hizo el día. Para mí lo más lindo de Acapulco, después de haberlo conocido hoy, es la naturaleza, la playa. Sí. Me encantó. Agua calentísima. La gente muy buena onda. Los invito a todos los que están viendo el video, si quieren disfrutar de una muy buena playa, con muy buenos precios también, vengan a Acapulco porque vale la pena. Y van a estar contribuyendo para también ayudar a reerguir todo el turismo local de este lugar que pasó por una tragedia muy grande. Así que suscríbanse, denle un me gusta, comenten y ya nos vemos en el próximo. Chao.